largos años. Salgo con la conciencia tan tranquila como entré. El 19 de marzo de 1984, una multitud calculada entonces en 20.000 personas se reunió acá abajo, General Sereni, para recibirlo a usted. En ese entonces la visión no era desde el quinto piso, donde estamos ahora, sino del segundo. Del segundo. Que fue allí donde usted vivió muchos años. De todas las imágenes, las visiones que usted había hecho, los sueños que había proyectado mientras estaba en la cárcel, ¿ese recibimiento fue el que usted imaginó con más vehemencia? No, no lo pensaba así. Siempre pensé mientras estaba en la cárcel en la calle, por supuesto, y en actos de masas en la calle. Pero la visión de esta esquina, que empezó a llenarse enseguida que llegué, había poca gente cuando llegamos. Pero luego empezó a llenarse y se llenaron allá frente a la facultad y en la escalinata y hasta colmar en la noche. Todos estos espacios en lo que se veía fue un espectáculo realmente inolvidable. Creo que fue un proceso que había empezado algunos días antes, incluso cuando empezaron los rumores de su liberación. Claro, fue un proceso que se dio a lo largo de casi 10 días, 10 o 12 días, en los cuales el anuncio de la salida de Sereni fue congregando a gente que pasaba acá la noche. Durante esos 12 días hubieron campamentos en el pedazo de césped que está acá al comienzo. Incluso se fundó un comité de base que se llama el Pastito, como consecuencia del pasto que está en ese pedazo de tierra. Pero fue realmente emocionante la persistencia de la gente y la imagen que se había hecho de una salida que, bueno, estaba identificada no tanto con mi persona, cuanto con lo que era, sin lugar a dudas, un tipo de apertura, insinuado a través de la lucha del pueblo en la búsqueda de su democracia perdida y de la libertad que tanto apreciaba. Fueron 8 años y casi 80 días de cárcel en ese periodo que va del 2 de enero de 1976 al 19 de marzo de 1984. Fueron muchos años, ¿verdad? Es decir, ¿la política era un pensamiento constante en todos esos años o habían otros temas que se alternaban allí? No, había, por supuesto, teníamos plena conciencia de estar cumpliendo una función política, siendo presos de estar cumpliendo una función política. Pero había que organizar la vida en un ambiente muy reducido, en el cual en un determinado momento llegamos a ser 22. ¿Todos militares? Todos militares en un ambiente muy reducido, con un solo baño, lo cual suponía toda una disciplina desde levantarse hasta acostarse, hasta comer, y por supuesto una disciplina de vida. ¿Y para los militares les resultó muy difícil esa disciplina? Bueno, no es que sea más difícil. Hay tipos de disciplina que son internos y son de grupo y que no tienen que ver específicamente con la disciplina militar o con la disciplina de una fábrica, como decían. No es simplemente eso, es acostumbrarse a un orden de convivencia y establecer de común acuerdo un régimen de vida. Dijo de común acuerdo, quiere decir que no se respetaba entonces la jerarquía militar. ¿Usted no era el general del grupo? Era un poco, sí, porque no lo podemos olvidar, entre militares está siempre el concepto jerárquico y el concepto del grado, pero discutimos en conjunto y organizamos la vida en conjunto, de tal manera de que para ocupar provechosamente el tiempo y para luchar contra el factor adverso de orden psicológico, organizamos grupos de trabajo y de estudio, de acuerdo con las afinidades de cada quien. Bueno, había un grupo de matemáticas, había un grupo de literatura, había un grupo de historia, había, por supuesto, conversaciones de orden político. Entonces usted revivió su etapa de profesor de astronomía en la escuela militar y en los liceos. Bueno, sí, pero ahí no tuve suerte ninguna porque no tuvo muchos alumnos. En astronomía no teníamos alumnos y lo peor, no podíamos ver el cielo. Usted no puede hacer astronomía simplemente en un pizarrón que no contábamos tampoco, lo contamos después. Pero no veíamos cielo. ¿Y los días de patio tampoco se veía cielo? Bueno, los días de patio, que eran unas pocas horas, 2 veces por semana, en un patio que queda en un pozo de aire que tiene 7 pisos hacia arriba, el cielo era
bueno, en horas del próximo mediodía o en la mañana. Y de pronto ese mismo pozo de aire aumentaba la sensación del encierro y de la cárcel, ¿no? Pues sí, muchas veces pensé, hay un cuadro de Van Gogh que se llama El Patio, la vuelta del patio, y era típicamente eso, nosotros dando vuelta en un patio que es muy, muy pequeño, por supuesto, de dimensiones muy reducidas, pero era la única toma de contacto fuera de paredes, por lo menos hacia arriba. General, y en esos 8 años, ¿descubrió usted alguna vocación, alguna inclinación, de pronto por alguna manualidad o por la pintura, que no había practicado en los años anteriores? Lo hacíamos todos lo hacíamos incluso como terapia. Bueno, pues hacía algo de acuarela o de témpera fundamentalmente, algo de dibujo, pero también cuero. Casi todos, en una forma u otra, trabajábamos en cuero, como forma de pasar el tiempo. Eso y la lectura y las discusiones, las clases entre todos, eran la manera de ocupar las horas del día. ¿El contacto con el mundo exterior se limitaba a las visitas con la familia o ustedes tenían acceso de pronto a alguna radio, televisión, sí, diarios? Después no, diarios no, porque hay una norma general en las cárceles que no entra papel por el peligro de incendio, es una cosa muy vieja. Pero sí tuvimos después acceso a radio, radios controladas por supuesto, y a televisión, últimamente a televisión. De manera que desde ese punto de vista teníamos un orden de contacto con el mundo exterior. ¿Qué visión se había formado del Uruguay usted en esos 8 años? ¿Y usted pensaba que había cambiado el uruguayo, que había cambiado el país, que en fin, que el gobierno de aquella época había logrado el propósito de eliminar ciertos temas y ciertas actividades políticas? Bueno, no, de eso teníamos conciencia clara de que había un orden de censura imperante. Lo apreciábamos no solo a través de las visitas y conversaciones con los familiares, sino lo apreciábamos incluso en el acceso a los medios de difusión, eso que teníamos, el rato de radio y el rato de televisión. De eso teníamos plena conciencia. Pero yo tenía plena conciencia también de que era un fenómeno transitorio, era un fenómeno impuesto por la represión. Es decir, en momentos de represión, pues claro que hay cuadros coyunturales que cambian en la sociedad, pero tenía la plena seguridad de que a la sociedad oriental no se la cambia. En algún momento en ese largo periodo de cárcel, supongo que en las reflexiones individuales o también colectivas con el grupo de compañeros que estaban con usted en la celda, ¿en algún momento pensó que se podía haber evitado el desenlace político que tuvo el país en el 73? Es decir, usted como actor político, como integrante de una fuerza política, ¿pensó que en algún momento pudo haber tomado un camino individual o colectivo que le hubiera ahorrado al país aquel sufrimiento? Pues muchas veces lo pensamos. Lo que pasa es que el trompo del tiempo, la historia hacia atrás no se puede revivir. Entonces pensar, si tal cosa hubiera ocurrido, podría haber cambiado la historia. Nos quedó sí la sensación de que cuando se producen los sucesos de febrero del 73 y nosotros reclamamos en la calle, yo reclamé en la calle la renuncia del presidente para que por las vías constitucionales pudiera haberse procesado un cambio en el orden político que se estaba llevando. Quizá eso pudo haber evitado el golpe de Estado. Son todos quizás, es decir, la historia cuando se mira hacia atrás, no son válidos estos planteamientos de que si hubiéramos hecho tal cosa, podría ahora el curso de la historia haber sido distinto. La historia se mira como una experiencia, vale como experiencia vivida, pero no para replantear los posibles sucesos como derivados de una actitud distinta de la que se había seguido.